Estamos aquí con ustedes y queremos presentarle al señor Juan Rafael Espinal, economista, profesor e investigador. Él nos va a estar hablando ante la actual coyuntura internacional relacionada con la reciente intervención de Estados Unidos y Venezuela, así como de su dinámica y sanciones económicas y tensiones políticas entre ambos países. Hemos invitado a este economista, docente, de hecho, bastante conocido, y con él damos seguimiento a este tema. Bienvenido, Juan Rafael Espinal. Muchas gracias por estar compartiendo esta sesión de trabajo de ustedes, Diana y Angelo, con todos los que escuchan y participan de su programa. Y un saludo también a Roberto, donde quiera que esté. Creo que está de viaje, pero desde Está acá. lejito, sí. Está lejos, pero siempre cerca de nosotros. Pero siempre cerca. Gracias. Vamos a hablar de estos temas con mucho gusto. Así es. Cuando hablamos de la situación de Venezuela, independientemente desde el punto de vista en que se enfoque este tema, que tiene muchas aristas, solemos pensar que la situación de Venezuela en el plano económico podría resolverse de la noche a la mañana. Se llevaron a Maduro, ya todo está resuelto y bueno, todo va a fluir, todo va a cambiar, todo va a estar bien, si no estaba bien, o va a mejorar si estaba bien, dependiendo, repito, desde el punto de vista con que uno enfoque el tema. ¿Qué tan complicada es la situación económica de Venezuela en estos momentos? Mira, es bueno ver el tema de Venezuela, el contexto de lo que ha sido siempre su mayor, digamos, su mayor riqueza, que es el petróleo. Ajá. Venezuela es el territorio que tiene las reservas mundiales más grandes de petróleo. Ha sido históricamente un exportador, incluso en algún momento el principal exportador de petróleo mundial. Sin embargo, la producción de Venezuela ha caído enormemente. Venezuela en su mejor época, en la época de oro, llegó a producir 3.400.000 barriles diarios de petróleo. Estoy hablando de los años 70, los años 80 e incluso en algunos momentos de los años 90. Sin embargo, poco a poco ha ido deteriorándose la capacidad productiva. Y hoy día, incluso después de la pandemia, llegó a producir menos de 1 millón de barriles. Hoy día ronda alrededor de 1 millón de barriles diarios, lo cual obviamente ha deteriorado enormemente la capacidad de la economía venezolana. Además de eso, las políticas monetarias del gobierno de Venezuela y muchas políticas que obstaculizan el desarrollo de la empresa privada ha convertido esa economía en una economía devastada, o sea, una economía en un estado muy precario de funcionamiento, con alta inflación, con una incapacidad del Estado venezolano para hacer políticas sociales. Y eso obviamente ha generado una situación también política que ha provocado la crisis actual que tiene el gobierno de Venezuela y la intervención de los Estados Unidos. En realidad, la intervención de los Estados Unidos y la extracción de Maduro por medio de una acción militar en el plano internacional crea situaciones legales de los acuerdos mundiales de carácter internacional, pero yo quisiera concentrarme en el tema económico más que en el tema de geopolítica mundial, Político. aunque está íntimamente vinculado. En Claro. el tema estrictamente económico, detrás de toda esta acción militar, detrás de toda, digamos, la discusión sobre la dictadura del presidente Maduro, el tipo de gobierno que permanece todavía, los problemas electorales suscitados el año pasado. En el fondo, el mayor elemento es el elemento petrolero. La situación petrolera es fundamental. ¿Por qué? Porque primero el deterioro de la producción petrolera
venezolana está ligado a la ausencia de la inversión norteamericana en Venezuela. Históricamente, Chevron, por ejemplo, ha estado siempre trabajando en Venezuela, pero se ha deteriorado enormemente el papel de Chevron. No es que no se había estado exportando hacia los Estados Unidos, se había estado exportando. Chevron mantiene una licencia del Estado de los Estados Unidos para permanecer en Venezuela, pero solamente está exportando 30.000 barriles diarios. Ujú. 2/3 de esa exportación se va a China. Obviamente ahí hay un tema, digamos, geocomercial, geopolítico que tiene presencia en Venezuela. Entiendo que el mayor interés de los Estados Unidos es restablecer las negociaciones petroleras con Venezuela, y eso pasa, como se ha dicho, por un periodo de transición política que esperamos que pueda normalizarse relativamente en corto tiempo. Ok, ok. Partiendo de todo este panorama, yo tengo que preguntar qué cosa fue que incidió en que de 3 millones de barriles, 3 millones y tantos, cayera al millón o a menos del millón. Estamos hablando de que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Yo veía un gráfico hace unos días atrás. Entonces veía, bueno, Venezuela, mayores reservas petroleras, pero en cuanto a incidencia en el mercado global, usted hablaba de unos 30.000 barriles que se exporta de Chevron, 2/3 a China, o sea, unos 20.000 barriles. Pero cuando hablábamos de incidencia, veía en la gráfica que aunque tiene las mayores reservas, la incidencia del petróleo venezolano, que se dicen que es un petróleo amargo, si no me equivoco, creo que es el término que utilizan, que es pesado, es mínima en comparación con lo que se utiliza a nivel global y la incidencia que tiene, por ejemplo, Qatar, la misma Rusia, el mismo Estados Unidos, Arabia Saudí. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que pasamos de esto a esto. ¿Tiene tanto que ver el tipo de política que se aplicó internamente en Venezuela? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tiene culpa tal vez el sector externo, o sea, la parte de los obstáculos que tal vez se le ponían al comercio venezolano? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, es bueno contextualizar históricamente el tema del petróleo venezolano. Mm, Por ejemplo, Chevron entró a trabajar en Venezuela en 1923, wow. y fue una de las primeras compañías que explotó pozos petroleros en Venezuela. Hasta 1975, la principal actividad petrolera la desarrollaban las grandes compañías de Estados Unidos, ExxonMobil, Ujú, algunas europeas como Repsol, y en 1975, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, se nacionalizó el petróleo, y PDVSA, la petrolera venezolana, empezó a tener la mayor incidencia en el desarrollo de la industria petrolera, aun cuando permanecieron algunos acuerdos que vinculaban empresas norteamericanas con PDVSA, como en el caso particular de Chevron, que siempre se mantuvo explotando los petróleos del Orinoco. El Orinoco, hay dos fuentes fundamentales en Venezuela, que es la fuente del Orinoco y la fuente del lago Maracaibo. En el Orinoco es que hay la mayor reserva, pero como tú bien has señalado, es lo que llaman un petróleo pesado. Y ese petróleo pesado necesita unos diluyentes que producen las refinerías norteamericanas. Y por eso se ha mantenido mm, esa alianza, porque no pueden ser explotados sin la participación de la ya. industria petrolera de los Estados Unidos. Sin embargo, PDVSA ha ido cayendo en una debilidad administrativa, como ha caído Ujú, ujú, digamos, el aparato productivo venezolano. La falta de técnicos, muchos de los técnicos norteamericanos y técnicos venezolanos formados en Venezuela se han ido a los Estados Unidos, están en Houston, están
incluso hay en países nórdicos, en el Medio Oriente, tú vas a encontrar técnicos venezolanos en Qatar, en Arabia Saudita, han emigrado por la situación política y económica de Venezuela. Entonces, PDVSA, que es la estatal, se ha quedado prácticamente sin técnicos. Era una industria ligada a los Estados Unidos. Los repuestos de esas refinerías y de esas explotaciones de pozos petroleros eran de tecnología norteamericana y prácticamente todos esos pozos han ido deteriorándose y ha caído tremendamente la producción. Ellos han venido después de la pandemia volviendo a restablecer algunos pozos petroleros y por eso han subido de unos 600,000 barriles a 1 millón de barriles diarios. Básicamente con la alianza que han tenido con Chevron. Por eso pienso que incluso los acuerdos a que han llegado no son posteriores a la extracción de Maduro. Evidentemente han habido conversaciones y negociaciones previas con las petroleras norteamericanas para restablecer los pozos petroleros. Este tema de Maduro probablemente es un tema político interno. A lo mejor hay sectores que estaban de acuerdo con negociar con los Estados Unidos. Probablemente Maduro tenía una posición radical y obviamente Maduro la ha tenido históricamente también, esa posición radical. Cuando Chávez, la situación era distinta porque Chávez tuvo precios extraordinarios del petróleo, pero desde 2014 el precio del petróleo se deterioró mucho, ahora ha vuelto a restablecerse, y cuando el precio del petróleo cayó, los dueños de PDVSA, que eran el gobierno, digamos, el Estado venezolano, pero más que el Estado venezolano, digamos, el Partido Socialista venezolano, PDVSA era una especie de botín. Y como especie de botín fue deteriorada, fue saqueada y prácticamente PDVSA cayó en un estado penoso de producción. Y es parte de lo que tiene a Venezuela hundida en una situación social de muchas dificultades económicas, de mucha pobreza. Hay 8 millones de venezolanos en el exterior. Y ese deterioro es parte de la política económica incorrecta que llevó el régimen de Maduro posteriormente a la muerte de Chávez. Ahí está. Me gustaría preguntarle, profesor, a la vez, en el caso de Venezuela directamente, esta restauración, ya lo ha dicho el presidente Donald Trump, no va a ser gratis. Él se ha estado reuniendo con empresas petroleras. Ellos van a invertir, pero van a sacar su dinero, su beneficio. ¿Qué implica eso para Venezuela a la larga? ¿Estaría hipotecando su industria petrolera? Mira, la industria petrolera de Venezuela no puede ser diferente a la industria petrolera que tiene México o que tiene Brasil, que son empresas Petrobras, que es la brasileña, y Pemex, que es la mexicana. Tienen negociaciones y acuerdos con las empresas petroleras de los Estados Unidos, porque la distribución mundial del petróleo prácticamente, y las mayores refinerías la tienen los Estados Unidos. Indudablemente las petroleras del Golfo Pérsico, por ejemplo, tienen enormes relaciones con los Estados Unidos, y países grandes importadores como China y grandes importadores como la Unión Europea también tienen relaciones económicas, comerciales con las empresas petroleras norteamericanas. De modo que Venezuela lo que debe ir a la norma de un negocio como es el negocio de los combustibles, que tiene que ser con participación de la inversión extranjera. Eso indudablemente es necesario
para restablecer la industria petrolera de Venezuela tiene que haber participación de los Estados Unidos, pero creo que también hay petroleras europeas a las cuales no puede cerrarse el paso. Hello. Sí, te escucho. Ok, me escucha. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, desde el punto de vista de la situación, bueno, socioeconómica, política y todo lo que conocemos de Venezuela, ¿cómo esta situación afecta a América Latina y el Caribe, y especialmente a nosotros en base a la economía, los negocios, las relaciones internacionales? Sí, mira, yo estuve 4 años dirigiendo Petrocaribe con el Ministerio de Hacienda para hacer durante el 2008-2012, hacer las negociaciones con Venezuela, tanto en lo referente al intercambio de deuda por productos dominicanos como del financiamiento del combustible que utilizaba en ese momento la República Dominicana. Si estos acontecimientos se hubiesen producido en esa época, yo te diría que hubiesen tenido un efecto catastrófico para el país, porque la factura petrolera dominicana se financiaba a través del acuerdo con el gobierno venezolano del presidente Chávez. Pero después que nosotros adquirimos la deuda con Venezuela y el acuerdo Petrocaribe, nosotros no formamos parte, adquirimos las acciones que tenía Venezuela en la refinería dominicana de petróleo que tenía PDVSA. Somos propietarios de la refinería. Nuestro petróleo es el petróleo que proviene del Golfo de México, que compramos en el mercado spot. En términos de la República Dominicana, la situación de Venezuela no nos afecta de una manera, digamos, económica directa. Es cierto que hay mucha inversión extranjera venezolana en el país, y ahí ustedes conocen el Blue Mall, conocen el Sambil, conocen una cantidad de proyectos que tienen en Capcana y en Punta Cana. Muchos venezolanos han contribuido al desarrollo de la mano de obra calificada dominicana en muchos lugares, y eso ha beneficiado en parte la situación. El mal de ellos ha sido un beneficio para nosotros en gran medida. Pero hoy día el restablecimiento de las relaciones políticas con Venezuela, porque no hay embajada, no hay consulado, el hecho de que podamos tener un flujo comercial abierto con Venezuela favorece a la República Dominicana. Yo creo que los acontecimientos a la larga nos favorecen, aunque en el corto plazo hay temas políticos que obviamente involucran al país, crean fricciones en América Latina con los gobiernos más, digamos, menos allegados a los Estados Unidos, gobiernos que plantean la libertad de los venezolanos para determinar sus problemas políticos. Pero a la larga, la República Dominicana, la situación de Venezuela le beneficia porque abre nuevamente las relaciones comerciales, y eso es importante. Interesantísimo. Profesor, a raíz de esa pregunta y de la que le hacía previamente yo le preguntaba que qué implicaba para Venezuela. Me gustaría hacer la pregunta a la inversa. ¿Qué implica todo lo que está pasando en Venezuela para Estados Unidos en términos económicos? Bueno, para Estados Unidos la situación de Venezuela le abre un canal de negocios, evidentemente, un canal de negocios para los Estados Unidos en un tema tan sensible como es el tema petrolero. Pero en el plano geopolítico, además, más allá de Venezuela, deja claro que la relación de Occidente y particularmente del patio exterior de los Estados Unidos, que es América Latina, es México, es Venezuela, somos nosotros, queda claro que para los Estados Unidos esta relación comercial y esta relación económica es fundamental. Había habido mucho descuido de parte de los Estados Unidos hacia América Latina. Yo creo que al margen de esto, Se olvidaron. claro,
Se Sí, olvidaron que hay un totalmente. interés por América Latina de nuevo que Exacto. no, que se había perdido. Básicamente en la pasada gestión, América Latina pasó desapercibida casi en su totalidad de parte de Estados Unidos. Nosotros duramos muchísimo tiempo, incluso sin tener ni siquiera un embajador en nuestro país. Creo que el último embajador previo que habíamos tenido era del 2020, si mal no recuerdo, precisamente Sí. con la salida del primer mandato de Trump, y habíamos quedado así, a la deriva. Y uno habla de estos temas y yo sé que generan muchas pasiones en la parte política. Hoy nos hemos concentrado en la parte económica, porque la gente dice, bueno, pero ¿y qué tanta atención tiene que tener Estados Unidos? Eh, Hablando en términos claros, ¿verdad? Uno de alguna u otra manera depende de la gran potencia, independientemente del lugar del mundo en el que uno se encuentre. Está cerca de Rusia, bueno, tiene que tener algún tipo de lazo, que es lo ideal, es lo que uno piensa, con Rusia si está cerca, pero si está cerca de Estados Unidos es con Estados Unidos, lo mismo que si fuera cerca de China. Pero bueno, Y ese es otro. realmente, Ángelo, ya que tú lo tocas, a mí me gustaría saber, o sea, preguntarle al profesor, ¿qué papel juegan otros actores internacionales como China, Rusia o Irán en ese escenario? Mira, esa es una pregunta interesante. Antes voy a comentar un poco lo que dice Ángelo. Mira, nosotros, la República Dominicana, tenemos una relación comercial con los Estados Unidos que dependemos absolutamente. Mira, las zonas Uh -huh. francas dependen de sus exportaciones hacia Estados Unidos, el turismo, la inversión extranjera que viene de Estados Unidos, las remesas de los dominicanos en el exterior. O sea, nosotros tenemos un Claro. vínculo indisoluble con los Estados Unidos en el plano económico, en el plano comercial, y eso se traduce en el plano político, se traduce en el plano cultural, en el plano de las relaciones humanas, incluso de mucha gente que tiene familiares y que viven en los Estados Unidos. De manera que a nosotros sí nos interesa la política de los Estados Unidos. Y mira una cosa curiosa, en los gobiernos republicanos, que son gobiernos más de derecha, más conservadores, han tenido, sin embargo, un vínculo con la República Dominicana más de libre comercio. Y el DERECAFTA y en los acuerdos de Reagan de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe en los años 80 fueron promovidos por el Partido Republicano. Yo no comparto, obviamente, muchas de las políticas de Trump, sobre todo los temas migratorios, pero Uh -huh. evidentemente el propio hecho de que el canciller, el secretario de Estado es latinoamericano, Marco Rubio, implica que los Estados Unidos tienen puesta la mira en América Latina, lo cual a nosotros no nos perjudica, por el contrario, fortalece nuestros lazos económicos con los Estados Unidos. Ahora, en el plano mundial, tu pregunta, Dayana, obviamente los temas de Venezuela están íntimamente ligados no solamente al tema de Rusia, sino al tema de la presencia china en América Latina, el papel de Irán en el petróleo es fundamental. La situación de Irán crea incertidumbre en el mercado petrolero. Todavía no podemos decir si el precio del petróleo va a subir o bajar por los acontecimientos de Venezuela, porque ahora se suman los acontecimientos de Irán. Y Sí, obviamente todo esto está vinculado, los acontecimientos de Venezuela, la situación política en Irán, está vinculado a que en el plano económico hay un cambio de las fuerzas comerciales, económicas y en consecuencia políticas. La lucha por el control de las rutas marítimas, la lucha de nuevo por el control de los recursos naturales, de las tierras raras, el acceso al petróleo y a los derivados del petróleo, que no solamente es el combustible, son los plásticos, son la industria farmacéutica, son las industrias de todo tipo, porque el petróleo se vincula a toda la industria mundial. La industria de producción de viviendas, de edificaciones, todo eso que ustedes ven de foam, de materiales plásticos, está ligado a la industria petrolera. Y obviamente es un tema que está sobre la mesa en las luchas mundiales por el control del comercio, de los recursos naturales
y de los flujos económicos. De manera que el caso venezolano no está al margen de la presencia de Rusia en Ucrania o de la ruta de la seda de China o de las luchas en Irán por el velo de las mujeres, como digo yo, ¿no? Así es. Es una situación mundial compleja. Nosotros Ujú. somos un pequeño granito de arena en esas confrontaciones, y lo más que esperamos es que esto no nos afecte directamente, sino que por el contrario podamos sacar oportunidades de estos retos que tiene la economía mundial. Hablando de oportunidades, el gobierno de Trump se ha concentrado mucho en atraer esa inversión norteamericana que se hacía en países como China, incluso México, llevarla otra vez a Estados Unidos. Se ha hablado mucho del nearshore y de cómo República Dominicana podría aprovechar esa industria bajo el entramado actual de relaciones que tenemos con Estados Unidos. Todavía persiste esa posibilidad de que realmente podamos convertirnos en un centro de desarrollo, de software, de equipos médicos, como se ha comentado en tener más zonas francas aquí en República Dominicana debido a nuestra proximidad con Estados Unidos. ¿Eso se mantiene en pie? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿O simplemente caducó y todo irá directamente a Estados Unidos? Mira, yo creo que los esfuerzos que se han hecho en la República Dominicana y que incluso está haciendo el actual gobierno para mejorar, por ejemplo, el dominio del idioma inglés, Sí. que nuestra educación pueda ir a un conocimiento de aspectos digitales, de las nuevas tecnologías de la información, del manejo de software, de tener la inversión en Manzanillo para tratar de que esta zona sea una zona donde las empresas internacionales puedan hacer allí su transferencia de mercancías y convertir esto en un hub marítimo, así como está Caucedo, tener uno más poderoso en Manzanillo, desarrollar aún más nuestras zonas francas hacia tecnologías más avanzadas con mayor valor agregado, y aprovechar entonces que la inversión china o la inversión coreana o la inversión de Asia aproveche esas plataformas que tiene la República Dominicana. Mira, nosotros somos un portaaviones en medio del mar entre los Wow. Estados Unidos y Europa. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo por convertir nuestro país en digamos, un atractivo para la inversión extranjera y desarrollar industrias y servicios de alto valor agregado. Pero para eso necesitamos obviamente hacer la tarea de capacitar a nuestra gente, de formar toda la masa crítica necesaria para aprovechar esa inversión extranjera. Pero es un momento oportuno para nosotros convertirnos en eso que tú dices, digamos, en la producción de la orilla, lo que llaman la Ujú. orilla cercana de los Estados Sí, Unidos y a Europa, exacto, exactamente. en buen español, o sea, convertirnos, digamos, en esa plataforma de negocios para esas grandes naciones de Europa o los Estados Unidos y el resto incluso de América Latina. Ahí está, ahí está. Bueno, profesor, Hello. muchísimas, sí, Dayana, Yo tengo una última pregunta. adelante. Desde su experiencia académica, ¿qué indicadores económicos nosotros pudiéramos observar y analizar para entender la evolución de esta crisis? Bueno, mira, nosotros tenemos que darle mucho seguimiento a la política monetaria de los Estados Unidos, porque ahí sí hay algunos conflictos entre el presidente Trump y la Reserva Federal de los Estados Unidos. En los próximos días, el presidente Trump va a designar al nuevo presidente de la Reserva Federal, va a proponerlo al Congreso. Y eso es importante porque si la política monetaria de los Estados Unidos baja las tasas de interés, a nosotros nos favorece mucho. Segundo, tenemos que seguir monitoreando la situación petrolera internacional porque un aumento de precios del petróleo para nosotros es muy grave, y una baja de los precios del petróleo
como esperamos que ocurra cuando se normalice la relación venezolana, a nosotros nos favorece porque nos economiza divisas, nos economiza subsidios a la electricidad y a los combustibles y nos crea un panorama económico mucho más fácil de manejar, más equilibrado. En términos del comercio internacional, tenemos que seguir tratando de que los Estados Unidos no mantengan una política arancelaria que vaya en perjuicio de las exportaciones nuestras hacia allá con el aprovechamiento del DERECAFTA. Yo creo que hay que mantener muchas observaciones sobre el comportamiento mundial y hacer nuestra tarea como creo que la hemos estado haciendo en los últimos 20, 25 años, donde la economía dominicana ha tenido un crecimiento importante y es una de las economías mejores de América Latina. Así es, así es. Bueno, profesor, muchísimas gracias. De verdad que muy claro, muy atinado, ¿verdad? Todo sus comentarios en torno a este tema de Venezuela que nos involucra porque somos una aldea global. Ese concepto fue rechazado, creo que en el siglo pasado, pero el tiempo se encargó de darle la razón a los que lo formularon. Estamos conectados indistintamente y lo que pasa allá también nos afecta positiva o negativamente aquí. Así que muchísimas gracias por sacar de su tiempo y compartir con nosotros aquí.